Aquí Jordi Pensa, otra vez con una nueva entrega, en este caso de Product Management de mi trabajo, para la gente que le pueda interesar o incluso gente que se pueda dedicar a ello o que se dediquen. Ya hice un vídeo, colgaré el link aquí por si no lo has visto, haciendo una introducción a las partes principales, a qué es un Product Manager, a qué es el trabajo que hago. Y me quedé con ganas de más, porque 15 minutos fueron justitos, y me quedé con ganas de entrar en las tres principales áreas donde creo que el Product Manager toma sentido o cuáles digamos, las principales tareas o procesos que un Product Manager trabaja, ¿no? Y para ello continuaré con la presentación que usé, y que tenía para recordarlo, para recordar un momento el primer vídeo, pues el Product Manager tocaba la parte de experiencia de usuario, la parte de tecnología y la parte de negocio, ¿no? Y, y en cuanto al proceso, hay tres partes muy importantes, en mi opinión, que tienen que ver con el análisis de los datos y del problema, con la propuesta de ejecución y con la ejecución en sí mismo, ¿no? Y para entrar ya digamos, al tema, al kit de la cuestión, pues en cuanto a los datos, yo creo que se habla muy a menudo ahora de todo el tema de ser data driven, ¿no? De que los datos sean los que hagan que tomemos una decisión u otra. Esto queda muy bonito y todo el mundo lo dice. Yo creo que el reto principal es cómo analizar o cómo acercarte a estos datos, por dónde empezar, digamos, ¿no? Y de hecho, en una entrevista de trabajo me preguntaron una vez cómo descubría o cómo decidía qué cosas hacer a continuación en cuanto a producto, y yo dije pues que hablaba con la gente que en este caso hacía referencia yo pues a Carnovo, al trabajo de Head of Product que tuve hace un par o tres de años, y yo hacía referencia pues a las conversaciones que tenía en este caso con el CEO, que era una persona con experiencia, es una persona con mucha experiencia en el sector de la automoción, y con clientes, y la persona esta que me entrevistaba me dijo, pero ¿y los datos no son un sitio, digamos, o una manera de descubrir o de analizar para descubrir qué hacer lo siguiente? Y la verdad es que en ese momento me quedé un poco así asustado, porque vi que era muy importante en una entrevista de producto dejar claro que eres una persona que analiza los datos para tomar decisiones, y la verdad es que salí como pude de la situación, pero cuando tuvimos otra llamada había pensado mucho en ello y le dije, mira, sin duda los datos son críticos, los datos son una cosa que necesitamos de forma crítica para tomar decisiones, para entender lo que queremos hacer, pero no podemos, o en la mayoría de los casos, en mi opinión, los problemas los encontramos en las necesidades de los consumidores, de nuestros usuarios, en su comportamiento, a veces en los datos, pero siempre con un entendimiento de por qué quieren hacer eso y por qué hacen eso y qué estamos mirando cuando miramos estos datos, ¿no? Para luego rascar más en ellos digamos, y analizarlos digamos, de la forma correcta. Es decir, yo puedo darte acceso a la base de datos de una empresa, de un producto digital, y puedes ver unas métricas que te indican una serie de cosas, pero si no eres consciente digamos, de la parte más de entender el usuario, por qué hace cada cosa en cada momento, pues los datos nunca te dirán nada o no sabrás nunca leerlos de la forma correcta, ¿no? Y yo creo que este equilibrio es el crítico. Por eso pongo estos cuatro gráficos absolutamente insignificantes. Me refiero a que no son gráficos de mi trabajo ni nada, pero para mostrar bien qué decimos cuando hablamos de datos, ¿no? En algunos casos sí que es verdad que es hacer una búsqueda en la base de datos con una query y obtener un resultado mucho más en una tabla, digamos, pero yo tengo tendencia a intentar expresarlo de forma visual para ver tendencias, para ver relaciones entre números, sea a lo largo del tiempo o sea comparando volúmenes de cosas, ¿no? Pero a la izquierda pongo esta imagen de una persona usando el móvil justamente para representar esto, ¿no? Representar esta idea de que el usuario hace algo. Por mucho que miremos los datos, tenemos que tener la conciencia siempre de que hay una persona usando digamos, esta aplicación o este servicio que nosotros estamos construyendo, ¿no? Y de hecho, una cosa que compagino siempre con los datos es las entrevistas.
es entender el usuario de primera mano, hablar, preguntar, tener un plan para esas entrevistas, para sacar conclusiones clave que luego podemos conectar con los datos, pero que en muchos casos, una vez más, los datos sin pensar en el usuario no tienen mucho sentido. La segunda cosa importante es, y aquí me he vuelto a equivocar de la letra, como tenía la otra vez, pero es, una vez hemos descubierto esta serie de cosas, podemos ser los mejores en ver que una métrica baja o en ser los mejores en detectar que algo el usuario quiere de forma diferente o saber que una página o un flow concreto no funciona, pero esto no sirve si no somos capaces de empezar a pensar cómo esto sería mejor, ¿no? Y pongo específicamente imágenes de estilo wireframe, digamos, porque sin... perdón, esto digamos, aquí. Porque si no, digamos, aquí. Perdona, me tengo un lío con las cámaras. Pero si no somos capaces de construir digamos, una estructura al menos de la información que queremos o que creemos que el usuario tiene que entender y que ver, pues no, la verdad es que no seremos capaces de construir lo que realmente luego, hablando con diseñadores o con programadores, será lo que el usuario quiere. Y por esto creo que es muy, muy crítico pues ser capaces de aterrizar en potenciales caminos, digamos, concretos, lo que hemos descubierto mirando a los datos y hablando con los usuarios, ¿no? Y luego la tercera parte, que pongo aquí un test también, una cosa del pasado, pero que creo que es el Jira, ¿no? No sé si conocéis el software pero básicamente, y le pongo el título de ejecución ágil, porque si somos capaces de entender al usuario, entender el uso que hace, entender los datos que nos explican estos comportamientos, si somos capaces luego de pensar cómo lo podríamos solucionar, qué forma tendría, si es app móvil, web, las dos, qué implicaciones tiene hacerlo en uno u otro, somos capaces de pensar en la interficie, en las interacciones, etcétera, siempre interactuando y hablando con diseñadores, desarrolladores, para ver qué tendría más sentido. Todo esto tampoco tiene el éxito asegurado, o al menos tiene las máximas probabilidades de éxito, si no somos capaces de trabajar luego con el equipo técnico para poner una cosa detrás de la otra, digamos, en un plan más o menos coherente, e incluso no pensando tanto en un roadmap como muy concreto, sino también sabiendo qué vale la pena priorizar por delante de otras cosas, porque realmente cuando te pones a imaginar o a diseñar o a pensar producto, pues normalmente te vuela la imaginación y podrías estar pensando cosas para un futuro largo, y a veces nos ponemos perfeccionistas y pensamos que sería el producto ideal. Pero los mejores equipos, las mejores organizaciones de producto, los mejores product managers son aquellos que trocean esa visión que tienen una vez han trabajado con diseñadores y con desarrolladores, para trocear esa visión y saber dónde vale la pena empezar, dónde vale la pena empezar a construir algo que es lo que hará que el usuario empiece a consumir ese valor y sea más fácil evolucionar sobre ese usuario ya medianamente satisfecho e irlo dando satisfacción a medida que también aprendemos sobre su comportamiento, ¿no? Entonces, esta es la cosa que quería compartir y que creo que es importante, digamos, a nivel de Product Management, que es entender cómo conectamos los problemas y los datos para entender qué construir. En segundo lugar, cómo planteamos estas soluciones de forma estructurada y la estructura en cuanto a wireframe, si queremos llegar al nivel de empezar a dar forma a una potencial funcionalidad. Siempre, obviamente, como decíamos en el gráfico, al final trabajando con los especialistas de cada área para este producto final. Y por último, esta ejecución ágil, y cuando digo ágil me refiero a metodologías ágiles, es decir, a esta iteración continua, a este troceo y buena priorización,
para que las cosas tengan sentido, ¿no? Y esto es todo. Esto es las partes que yo creo más críticas del trabajo de un product manager. Y espero que sea un buen complemento a la primera versión que hice de vídeo. Y, y como dije, quizá me animo y como me gusta mucho pues, mi trabajo, pues quizá me animo y en algún otro vídeo hago análisis de productos digitales, de apps, de webs que me parecen interesantes y que vale la pena comentar y quizá abrimos una conversación, sea en los comentarios o como sea, sobre estos productos y entre todos aprendemos compartiendo conocimientos. Así que aquí lo dejo, nos vemos en la próxima, muchas gracias.